La crema del pastel apenas se había asentado cuando Marisol lo dijo. Solo estás aquí por lástima, no porque nos importes. No lo susurró. Lo dijo como si fuera un chiste, con un movimiento casual de su copa de vino y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Javier soltó una risita con la mirada fija en su celular. Los niños Mateo y Camila se quedaron quietos con el tenedor a medio camino, sin saber si debían reírse también. Yo me quedé ahí, aún sosteniendo el cuchillo de servir mi mano, apretando el mango de madera vieja. Había usado ese cuchillo todos los años, desde que Marisol tenía 10. La hoja tenía una muesca de cuando se le cayó mientras intentaba hornear por primera vez. Ese día lloró. Le besé la frente y le dije que los accidentes eran solo pasos para volverse grande. Ahora ni siquiera me miraba a los ojos. El silencio que siguió a sus palabras se extendió por la mesa como melaza derramada, pegajoso, pesado, imposible de limpiar. Voy por los platos, dije sin mirar a nadie. Nadie dijo nada. Me levanté, caminé hacia la encimera y tomé la pila de platos de cerámica que había preparado antes. Las rodillas me dolían por las horas que pasé en la cocina esa mañana. Había preparado pollo al horno con papas al romero, aunque nadie dijo gracias. Los niños querían pizza. Javier había preguntado si este año podíamos hacerlo sencillo. Corté el pastel con cuidado, puse cada rebanada con esmero y las repartí sin decir palabra. Nadie me miró. Marisol ya estaba contándole a Javier sobre el baby shower de una compañera de trabajo. Mateo pidió más crema batida. Asentí, me levanté otra vez y traje la lata del refrigerador. No cantaron. No encendieron velas. Esperé a que alguien lo mencionara, aunque fuera una palabra. Pero no hubo nada. Cuando volví a sentarme, vi la vela que había dejado antes sin usar en la encimera detrás de la tostadora. La miré por un largo rato. Luego la tomé y la guardé en mi bolsillo en silencio. Hace 2 años vendí la única casa que había sido completamente mía. No era lujosa, solo una casita de 2 recámaras, con escaleras que crujían y ventanas que temblaban con el viento, pero era mía. Había invertido 30 años en ese lugarcito. Pinté los gabinetes de la cocina yo misma, una capa cada noche después del trabajo. Las rosas del patio trasero por fin habían florecido sin tanto esfuerzo. Hubiera vivido ahí para siempre, pero Marisol llamó llorando. El negocio de Javier había quebrado. Las deudas se acumulaban. Los niños necesitaban estabilidad, dijo. Una casa más grande en un mejor distrito escolar. Solo necesitaba un pequeño empujón para el enganche. Transferí C1 $200,000 esa misma semana. Sin contrato. Sin condiciones. Le dije, es tu turno de soñar en grande. Cuando encontraron esta casa, una de 4 recámaras con un porche amplio y un árbol de higo en el patio trasero, me mudé con ellos. Temporalmente acordamos, solo hasta que las cosas se estabilizaran. Tomé la recámara de huéspedes en la planta baja. Marisol la decoró en beige y dijo que era sencilla y relajante, pero se sentía como una habitación de hotel donde no debía desempacar. Intenté hacerme útil. Recogía a los niños de la escuela, hacía mandados, cocinaba casi todas las noches. Hasta pagaba los víveres deslizando mi tarjeta en la caja antes de que Javier lo notara. No me importaba. Me decía a mí misma que estaba ayudándolos a construir la vida que merecían, pero conforme las semanas se convirtieron en meses, noté lo invisible que me había vuelto. Javier empezó a invitar colegas a cenar, casi todos inversionistas inmobiliarios. Una noche, mientras ponía la mesa, Marisol me llevó a un lado. «Mamá, ¿te importaría cenar antes en la cocina? Es solo que tal vez no entiendan nuestra dinámica familiar». Asentí y sonreí, aunque el plato en mi mano de pronto pesó demasiado. Después de eso, aprendí a escuchar los pasos
para desaparecer silenciosamente cuando llegaba visita. Dejé de invitar a mis amigas del club de lectura. Nadie venía. Mi rincón en la casa se hacía más pequeño y silencioso cada semana. Hasta el gato de la familia había aprendido qué cuartos evitar. Y ahora habían dejado claro que ni siquiera los cumpleaños me pertenecían. Crié a Marisol sola, después de que Esteban murió. Ella tenía 5 años. Él salió a trabajar una mañana y nunca volvió. Un coche se pasó un alto y eso fue todo. Sin aviso, sin despedida. Solo una bandera doblada y un funeral que pagué con el dinero de la despensa. Después de eso, solo éramos nosotras dos. Trabajé en 3 empleos para mantener las luces encendidas y comida en el refrigerador. Turno diurno en la biblioteca noches, organizando libros en la universidad y fines de semana limpiando oficinas en el centro. Llevaba una libretita en el bolsillo del abrigo con cada deuda que tenía y cuántas horas necesitaba trabajar para pagarla. Hacía juegos con el cambio que contábamos. Cosí los disfraces de Halloween de Marisol a mano. Me corté el pelo con tijeras de cocina. No tomábamos vacaciones, dábamos paseos y lo llamábamos suficiente. Cuando entró a la universidad, pospuse una cirugía que necesitaba para un manguito rotador roto, porque vencía su colegiatura. Le dije que el dolor en el hombro era por jardinería. Nunca volvió a preguntar. Incluso después de que se casó, seguía encontrando formas de ayudar. Les di $180,000 para el tratamiento de fertilidad que finalmente trajo a Mateo al mundo. Marisol me mandó una tarjeta de agradecimiento que decía «Gracias por creer en nosotros», y la guardé en el cajón de mi mesita hasta que la tinta se desvaneció. Años después, durante mi primera ronda de quimioterapia, me senté en el sofá cosiendo una colcha para Camila. Mis manos estaban llenas de pequeñas vendas demasiado temblorosas y sensibles para sostener la aguja bien. Pero lo hice de todos modos. Ella había pedido una como las de las películas viejas. Marisol la recogió al día siguiente y ni siquiera notó las manchas de sangre que limpié de las esquinas. Nunca pedí agradecimientos. Nunca los esperé. Pero últimamente me preguntaba si todo lo que di, silenciosa voluntariamente, de alguna manera me había borrado en el proceso. Porque la mujer que ven ahora no es la que mantuvo todo unido. Y anoche, finalmente, entendí cuán lejos me había ido. Volví a la cocina después de que el lavavajillas pitó. El comedor ya estaba oscuro, las sillas corridas, como si hubiera pasado un huracán. Abrí el bote de basura para tirar una servilleta y ahí estaba mi pastel boca abajo en la basura. La mitad entera apenas tocada. El chocolate manchaba el interior del plástico, como si lo hubieran tirado sin cuidado, sin envolver, sin cubrir. El mismo pastel que había horneado esa mañana batido a mano, decorado con mantequilla, que suavicé entre mis palmas porque la batidora se había descompuesto otra vez. Hasta había puesto una violeta azucarada encima. Camila dijo que parecía algo de un cuento de hadas. Ahora parecía algo que no podían esperar a desechar. Cerré el bote en silencio y apagué la luz. Desde el piso de arriba, risas se colaban por la rejilla del pasillo. La voz de Javier resonó clara y cruel. Se comporta como si fuera de la familia o algo por el estilo. Marisol no lo corrigió. No dijo mi nombre. Solo respondió sin emoción. Debería estar agradecida de no estar en un asilo. Rieron de nuevo corto, cortante, como si compartieran un chiste que yo nunca entendería. No lloré. Caminé a mi cuarto. Me quité el chal que había usado cada año desde mi cumpleaños 60 y lo doblé con cuidado sobre el pie de la cama. Luego desaté mi delantal, alisando las esquinas arrugadas con la palma de la mano antes de guardarlo en el cajón inferior de la mesita. Todavía olía a vainilla y azúcar quemado. Me arrodillé junto a mi maleta, la vieja de cuero con cerradura de latón, y giré la llave que guardaba escondida detrás de una tabla suelta del piso.
Dentro, bajo capas de papeles prensados y sobres de manila, estaba la carpeta que nunca pensé que necesitaría. La que decía casa, copropiedad, escritura original. Mis manos no temblaron, mi respiración no se detuvo. Solo me quedé ahí mirando la línea de la firma y pensé nunca preguntaron de quién era el nombre que seguía en el título. Y tal vez ese silencio estaba a punto de terminar. Compré la casa con ellos. Eso lo recuerda. Lo que eligieron olvidar, o tal vez nunca se molestaron en entender, fue que mi nombre no desapareció cuando me mudé a la recámara de huéspedes. Cuando el préstamo de Javier no se concretó y el enganche no alcanzaba, transferí C1 200,000 de mis ahorros. La escritura se hizo con 3 nombres, no 2. Guardé una copia en mi maleta bajo una bolsa de bufandas que nunca movieron. Nunca pidieron ver los papeles otra vez. Nunca los ofrecí. Eso nos convenía a todos, hasta ahora. Abrí la carpeta y extendí todo sobre la cama. Fotocopias de cada depósito que hice a la cuenta conjunta, estados de cuenta de la hipoteca, mi firma en cada transferencia, listas de compras marcadas con recibos, pagos de colegiaturas que hice directamente a la escuela cuando su tarjeta fue rechazada. Tenía carpetas por año, escaneos de mensajes de texto, cheques cancelados. No para chantajear, al menos no al principio. Guardaba registros porque así me criaron. Porque cuando eres viuda mujer y estás envejeciendo, la gente deja de escuchar. Pero el papel nunca olvida. Saqué mi tableta del cajón y busqué en los contactos. El nombre de Alejandra seguía guardado como A. Torres, legal. Nos conocimos hace 30 años cuando sus hijos y Marisol jugaban fútbol en el mismo campo lodoso. Ella se convirtió en abogada inmobiliaria y se retiró temprano después de que su esposo murió. Era la única persona en quien confiaba para todo. Le escribí un mensaje: «Hola Alejandra, necesito hablar». En voz baja, en 5 minutos respondió: «Cuando quieras». Caminamos por el sendero como en los viejos tiempos. Dije que sí. No le conté qué pasó. Todavía no. Pero en el momento en que envié el mensaje, me di cuenta de algo que no me había permitido pensar en años. Creen que solo soy un cuerpo extra en la casa. Alguien a quien tienen lástima. Alguien a quien alimentan por culpa. Pero olvidaron lo que más importa. Soy dueña de una parte del suelo que están pisando. Alejandra llegó al día siguiente con un recipiente de sopa de tortilla y una lata de pan de elote, como lo había hecho una docena de veces antes. Nadie parpadeó. Marisol saludó desde la sala, sin levantar la vista de su laptop. Javier ni siquiera volteó. Salimos por la puerta lateral y manejamos al parque a 3 cuadras. Era un sábado tranquilo, solo unos niños en bicicleta y una mujer corriendo vueltas con un labrador dorado. Alejandra y yo caminamos por el sendero como cuando nuestras hijas eran pequeñas y nuestra mayor preocupación era empacar suficiente protector solar para las excursiones. Le entregué una carpeta en la primera banca. No dijo nada al principio, solo hojeó las páginas lentamente. Escritura, registros de hipoteca, estados de cuenta conjuntos, cada recibo que había marcado y guardado. Después de unos minutos, soltó un suspiro y dijo: «¿Has tenido todas las cartas en la mano?» «No pensé que tendría que jugarlas», respondí. «Puedes exigir legalmente una venta por partición o forzar una recompra. Tendrían que pagarte tu parte o la casa se pone en el mercado. No quiero dejarlos sin hogar, Alejandra». «No lo harías. Solo les recordarías que nunca fuiste una invitada. Eres copropietaria». Miré el pequeño estanque frente a nosotras. Unos patos flotaban perezosamente cerca de los juncos, ajenos a la tormenta que se gestaba dentro de mis paredes. Alejandra se giró hacia mí. «¿Estás lista para soltar a tu hija?» No respondí de inmediato. La pregunta pesó entre nosotras. «No la estoy soltando», dije al fin. «Estoy retrocediendo para que ella pueda pararse sola.
Alejandra asintió lentamente. ¿Cuándo pronto? Pero quiero que sea limpio, silencioso, sin drama. Solo quiero mi parte y salir. Caminamos otra vuelta en silencio. Luego dije, necesitaré ayuda para mover los fondos. Y quiero que prepares la carta. Ella apretó mi mano, y cuando regresamos a la casa, nadie notó que me había ido. Me moví con cuidado, como quien desarma una torre de naipes con las manos desnudas, sin gestos bruscos, sin portazos, solo un desmantelamiento silencioso y deliberado. El primer paso fue la cuenta conjunta. Entré al banco, que había usado por 12 años, y firmé los formularios de cierre sin dudar. La cajera me reconoció, pero no hizo preguntas. Pedí un cheque de caja por mi parte y transferí el saldo a una cuenta privada a mi nombre. Luego entré al portal de la hipoteca y cancelé mi mitad del pago automático. Había cubierto el 50% del pago desde el primer día, a veces más cuando ellos no tenían. Notarían el hueco en una semana, tal vez menos, cuando el próximo pago rebotara. Entonces llamé a Alejandra. Es hora, dije. Para el final del día, ella había redactado el primer aviso formal, una solicitud de recompra voluntaria. Tendrían 30 días para responder. Si no lo hacían, pasaríamos a una partición ordenada por la corte y una venta pública. Ella se ofreció a entregar la carta en persona. Decliné. Que la lean como leen todo lo demás desde su correo con la guardia baja. Encontré un departamento en renta en el pueblo de al lado. Era más pequeño de lo que estaba acostumbrada, pero tenía luz por las mañanas y un pequeño jardín trasero con albahaca ya brotando. Venía amueblado. Firmé el contrato con un cheque pagado por el año completo. Sin deudas, sin preguntas. No empaqué mucho, solo mi ropa, mis libros, los álbumes de fotos que no habían tocado en años y la caja de costura que guardaba bajo la cama. Antes de irme, me senté en la encimera de la cocina por última vez. Preparé una taza de café y miré la habitación que nunca fue realmente mía. El aire se sentía quieto, como si la casa misma estuviera esperando a ver qué haría. Abrí mi correo, escribí un mensaje y lo programé para las 7:00 de la mañana siguiente. Asunto, aviso, mensaje. Tu turno termina ahora. Luego cerré la laptop, tomé mis llaves y salí por la puerta. Me fui antes de que saliera el sol, cuidando que la puerta no chirriara al cerrar. Sin nota en la mesa, sin abrazo de despedida. Solo mis pasos en la grava del camino y el clic de la puerta de mi coche al cerrarse mientras el cielo comenzaba a clarear. Para cuando despertaron, yo ya estaba tomando café en mi nueva cocina, rodeada de un silencio que no dolía. Las paredes no resonaban con resentimiento aquí. Las ventanas no juzgaban. Desempaqué mis libros, colgué una pequeña foto enmarcada de Marisol de bebé y dejé el resto en cajas. En la casa todo empezó a desmoronarse. El termostato hizo clic, pero el sistema no zumbó, lo había cambiado a manual, sin configuraciones automáticas, sin pisos precalentados, solo baldosas frías y un silencio aún más frío. Marisol intentó revisar la cuenta bancaria. La contraseña no funcionó. La tarjeta de Javier fue rechazada en la gasolinera. Cuando llamó al banco, le dijeron que la cuenta conjunta había sido cerrada por la copropietaria. Esa frase lo detuvo en seco. Debió repetírsela a ella, porque Marisol intentó llamarme 11 veces seguidas. Vi la pantalla encenderse y apagarse. No contesté. Al segundo día, un mensajero entregó un sobre grueso en su puerta. Adentro, una carta formal de la oficina de Alejandra, detallando los términos de la recompra. Podían comprar mi 40% de la casa por C2, 160,000, mi parte ajustada por la apreciación, o aceptar una venta por partición, 30 días, sin prórrogas. Marisol envió un mensaje. ¿De verdad estás haciendo esto? No respondí. La cocina, que solía vibrar con sonidos, ahora estaba quieta. El refrigerador, antes lleno por mis compras de fin de semana,
estaba medio vacío. Los niños preguntaron dónde estaba la abuela. Marisol les dijo que estaba tomando un descanso. Supongo que no estaba del todo equivocado. Pero lo que no entendían, y tal vez aún no entienden, es que esa casa solo se mantuvo en pie mientras yo la sostenía. Y ahora que la solté, por fin iban a sentir el peso. La mesa de vidrio entre nosotros estaba impecable, demasiado amplia para ser cómoda. Alejandra había preparado la sala con agua, un tazón de mentas y carpetas alineadas perfectamente en el centro. Parecía más una transacción de negocios que una conversación entre madre e hija. Eso me parecía bien. Marisol estaba sentada rígida frente a mí, con los ojos rojos e hinchados. Javier parecía inquieto, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. No había dicho una palabra, pero podía sentir la culpa emanando de él como el calor de un cofre de coche. Alejandra abrió la reunión con formalidad de su tono medido y neutral. Luego deslizó la oferta revisada por la mesa, la cifra de recompra, ahora fijada en C2 160,000. Todo legalmente sólido. 30 días para pagar o procederíamos con una venta pública de la casa. Marisol tomó el papel con manos temblorosas. Comenzó con voz pequeña. Pensé que éramos familia. Javier soltó un bufido. ¿No pensaste mucho cuando dejaste que tu mamá pagara tus cuentas durante 2 años? Ella lo miró furiosa. Tú dijiste que estaba bien. Dijiste que le pagaríamos después. Me quedé quieta escuchándolos discutir como extraños. Se sentía extraño verlo desde este lado de la mesa. Me incliné hacia adelante y hablé suavemente. Dije, una y otra vez, sin llevar la cuenta. Pero ustedes me borraron de mi propia vida, de mi lugar en su casa, de las rutinas de sus hijos, de sus listas de cumpleaños. Así que ahora reiniciamos. Marisol abrió la boca, pero levanté una mano. No estoy enojada. No pido disculpas. Les ofrezco un camino hacia adelante. Cómpreme. 30 días. Si no vendemos. Alejandra asintió confirmando los términos. Nadie gritó. Nadie salió furioso. Javier murmuró algo por lo bajo mientras se iban y Marisol no me miró al pasar. Pero no me inmuté. Los vi irse el peso aligerándose con cada paso. Y cuando subí al coche de Alejandra, después exhalé como no lo había hecho en años. Nunca había hablado tan poco y dicho tanto. El sol apenas comenzaba a alzarse sobre los tejados cuando salí al porche con mi café. El aire de la mañana tenía esa frescura de principios de otoño, la que despierta tu piel antes de que tus pensamientos la alcancen. Me envolví más en el chal y escuché nada. Ni pasos arriba, ni licuadora zumbando, ni puertas cerrándose con fuerza, solo pájaros y brisa. Hace una semana llegó el cheque. El sobre era simple escrito con la letra de Javier, sin nota dentro, sin disculpa, sin intento de explicación, solo el número, 2.160.000 pesos, firmado y liquidado. Estaba bien. Lo deposité la mañana siguiente, caminé a la florería y compré un ramo de tulipanes naranja intenso. No había comprado flores para mí en más de una década. Las puse en un frasco de vidrio en la mesa de la cocina, junto a una pila de libros de la biblioteca, esperando ser devueltos. Me uní al club de lectura local, mujeres de mi edad, algunas jubiladas, otras no. Nadie preguntó dónde vivía antes. A nadie le importó quién era mi hija. Esta mañana encendí una vela, solo una, sin pastel, sin cantar, sin cámaras, solo la llama y el silencio. Estaba en un pequeño plato de cerámica que guardé de mi antigua casa, el que decían que no combinaba con su decoración. Hoy es mi cumpleaños, no del tipo que organizas para otros o esperas que alguien más recuerde. Es del tipo en que te miras al espejo, trazas cada línea en tu rostro y dices, lo logré. Sobreviví a cada desprecio silencioso, cada mirada de reojo, cada gracias olvidado.
Nunca necesité lástima. Necesitaba espacio. Nunca fui una carga. Fui el cimiento. Y hoy me siento en una casa que elegí, en una silla que pagué tomando café de una taza que nadie miró con desdén. No es solo mi cumpleaños. Es el día en que me devolví mi nombre.